Si eres de aquellos hermanos y hermanas que has tenido la oportunidad de ver algunos de los videos que por gracia del Señor he estado compartiendo, ah, específicamente me refiero a los videos del ADN, que por ahora los 11 eh, videos que he subido sonarían como piezas de un rompecabezas, pero piezas sueltas, que todavía no se arma pues lo que se va a armar, ese gran universo, ¿verdad? Perfectamente diseñado, perfectamente armonizado, todos los elementos del reino natural, del universo, pero que corresponden a una tipología bíblica completamente sustentable, fundamentada. Sí hay muchos versículos para demostrar que todo lo natural tiene su tipología espiritual, o sea, que todos los elementos de la creación corresponden perfectamente al diseño espiritual del reino de Dios. Bueno, si te interesa este tema, ya sabes, ahí están los videos, los encuentras en Facebook y en YouTube, y seguiré subiendo más. Bueno, pero si eres de esas personas que ya vieron alguno de estos estudios, te suplico que dejes por un momentito lo que estás haciendo, porque voy a enseñar algo que nunca he enseñado y que tiene mucho que ver con lo que acabo de comentar, con el ADN espiritual del universo. Así es que esto que voy a comentar requiere de sentarse un momentito, pensar un poco, ¿verdad? No lo voy ahorita a extender con muchos versículos de la palabra del Señor, pero sí lo voy a mencionar. Bien. Estamos ahorita en el libro de Levítico, estoy con la ley de Moisés, y cuando entras a leer toda esa parte simbólica, toda esa parte también de sacrificios, de holocaustos, de ofrendas, de los procederes determinados por Dios para lo que va a ser el sacerdote, lo que va a ser el levita, y que entramos a rituales espirituales, pero extremadamente extraños, que hay que matar un cordero, que hay que matar un ave, que hay que soltarla en el campo, que hay que sacarle las vísceras a aquel animal degollado, y que a quién le vas a dar la espaldilla, pues que al sacerdote, en fin, todo eso que está allí, como lo que vimos en el video anterior acerca de la ley del leproso, donde pues tenía que untársele sangre al leproso, ¿dónde? En el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho, cosas así demasiado extrañas para un pensamiento común, para un pensamiento normal. Sin embargo, cuando queremos entrar a la palabra del Señor, a entender, en primer lugar, creer firmemente que si Dios dice que tenía que traerse una avecilla y tenía que ser sacrificada, o aquel cordero degollado y hacer con la sangre tal y tal, y cómo destazar aquel animal, y qué parte va a ser para uno y qué para otro, todo ese ritual establecido por Dios, sí tiene porqués, sí hay razones perfectas, profundas, de parte de Dios, que nosotros, bueno, ni nos hemos asomado a ellas, como en el estudio del ADN. A ver, los estudios que he subido del ADN son inéditos en toda la historia de la vida cristiana. Nunca se ha hablado acerca de ese tópico, en esa temática, bajo esas consideraciones bíblicas y espirituales. Jamás, jamás. Esto es inédito. Y es inédito aún para la ciencia del hombre. Dios me conceda, atención con lo que voy a decir, ahorita regreso al punto. Dios me conceda
hacer un libro. He estado pensando hacer un libro con ese título, El ADN espiritual del universo, y concentrar en ese libro todos los 50, 60 o 70 videos específicamente del ADN que el Señor me permita realizar. Porque hay un gran mensaje ahí para la humanidad y específicamente para la ciencia, para todo tipo de ciencia humana. El ADN. Ok, regreso. Cuando leemos en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio, cuando vemos la ley de Moisés y encontramos todos estos procederes y rituales dictados por Dios mismo, de que debiera hacerse de tal y de tal manera, sí hay profundas razones espirituales de por qué debe hacerse así, tal cual dice el Señor. Te repito que como nosotros no hemos profundizado en esto, tenemos algún albor nada más, una cosita muy leve. A ver, ¿qué sabemos del cuerpo humano, por ejemplo? A ver, pues sabemos que el cuerpo humano pues representa a la iglesia. Mismo Pablo ahí no lo refiere, las partes del cuerpo, y las tipifica con la iglesia, que unos son oído, otros son ojo, otros son pie, ¿sí? Y establece una relación de todos los elementos que forman el cuerpo, hecho a imagen y semejanza del Señor. ¿Qué sabemos del cuerpo? Pues que tipifica la iglesia, y que la iglesia tiene una cabeza. Por eso el cuerpo humano tiene una cabeza. Y en el matrimonio la cabeza es el varón. Y la cabeza tipifica a Cristo. Y el cuerpo tipifica a la iglesia, tipifica a la mujer. La mujer es el cuerpo, el varón es la cabeza. ¿Qué más sabemos? Bueno, pues que algunos, y creo que con justa revelación, han tipificado los 5 sentidos del cuerpo humano. ¿Tipificado cómo? Bueno, pues tipificado con los 5 ministerios. Los profetas, los apóstoles, ¿verdad? Que si los ojos, que si los oídos, que si, en fin, están ahí perfectamente relacionados, eso también sabemos. ¿Hay más del cuerpo? Claro que hay más del cuerpo. La sangre. A ver, si el cuerpo representa a la iglesia, atención, se habla del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. A ver, en el cuerpo humano, por todo el cuerpo está la sangre. Igual que en la iglesia, cada elemento, cada hijo de Dios que forma parte de la iglesia, por él fluye la sangre de Cristo. Todo está perfectamente tipificado. Bien, creo que hay mucho más de tipificación, de tipología, de sombra, que nosotros no hemos todavía descubierto, y hacia eso vamos. Esto es lo que quiero decir que nunca había dicho. Atención. Estoy cierto, estoy convencido, aunque todavía no tengo los elementos. Poco a poco el Señor me permitirá a mí, o le permitirá a otro siervo del Señor, entenderlo. Estoy totalmente cierto que los órganos del cuerpo, me refiero a los pulmones, los riñones, el corazón, el cerebro, los huesos, la carne misma, creo que tienen una tipología espiritual. Otra vez, creo que tienen una tipología espiritual. Hermosa, profunda. Sigo meditando en ello, lo sigo buscando. Y si ya tuviéramos las respuestas, entenderíamos por qué de la oveja había que cortar tal y tal, del toro había que cortar tal y tal, de la paloma esto y esto y esto, y lo demás lo echas afuera, y esta carne sí sirve para comer, se la das a los levitas. ¿Y por qué no tienes que comer la grasa? De la grasa sí, yo ya tengo la revelación, la he compartido. La grasa tipifica el pecado. La grasa es pecado. En algún video por ahí lo sustento. Pero bueno, ahorita no me voy a detener en eso. Pero bueno, sí hay tipología bíblica del cuerpo humano. De tal manera que cuando entramos a la palabra y vemos lo que se tenía que hacer
el por qué en el pulgar derecho, ¿verdad? El por qué en la mano izquierda había que poner el aceite y tomarla con la otra mano y hacer el proceso que Dios establece. Sí hay un porqué bíblico. Mira, me he puesto a meditar, por ejemplo, el aire, que representa el Espíritu Santo. El aire entra, ¿por dónde entra? Por la nariz, va a los pulmones y hace un proceso natural, y supongo yo, lo supongo, todavía no me he detenido a estudiarlo plenamente. Tiene un proceso espiritual también en el cuerpo humano. Y tal cosa, por ahí pueden venir también las enfermedades, ¿Okay? Dependiendo de nuestra actitud con Cristo, de nuestra actitud con el Espíritu Santo, con todos los elementos de la creación, todos los elementos de la creación. No sé si ya viste por allí el video que subí acerca de la gripe, por ejemplo. La gripe o la gripa que le da a las personas tiene un trasfondo tremendo espiritualmente. ¿Qué significa la gripe y por qué da la gripe como da la gripe? Número uno, ¿qué la causa? El frío. Cuando la persona se enferma, el frío la enferma. La persona se enfría. ¿Escuchaste? La persona se enfría espiritualmente. Cuando la persona se enfría, se está enfermando. Y te voy a decir más. Y cuando se enfría, la persona, ¿de dónde se enferma? ¿Verdad que se enferma por sus vías respiratorias? Y te dije ahorita que tipificaba todas las vías respiratorias, el Espíritu Santo. ¿Qué hace el frío? ¿Congela qué? El agua. El agua es la palabra. Cuando un cristiano se enfría, se está congelando, se congela la palabra en el cristiano. O sea, ya se enfrió, ya no quiere la palabra porque se está enfriando, se está congelando. Es el efecto del frío en el agua, es el efecto del frío en la palabra, en la vida de un cristiano. Sí, hay una tipología bíblica. Y hay más, hay más. Por ahí tengo el video de por qué nunca me da la gripa. ¿Por qué nunca me da la gripa? Yo tengo ya, no sé, 15 años, no me acuerdo ya ni... Que no me da la gripe, ¿verdad? ¿A ti tampoco te da? ¿No? Estas enseñanzas que a veces comparto, nunca tengo a alguien enfrente, bueno, pero hoy sí, está por aquí un hermano, ¿verdad? Él está viendo esta enseñanza y me hace que él también ha tenido victoria en eso, entonces, ¿sí? Ahora, luego hablaré de eso, no me quiero detener ahí, porque yo quiero continuar con Levítico. Pero lo que yo quería decir es eso, que sí hay una simbología bíblica en todos los órganos del cuerpo, el estómago, los riñones, y que más adelante voy a seguir escudriñando y tendré que mostrar versículos al respecto, ¿verdad? Desde luego. Entonces, bueno, pues esto es así de maravilloso, es así de tremendo, es así de glorioso. Entonces, el hecho de que estén estas instrucciones de parte de Dios, créelo, son reales, son perfectas. Aunque nosotros todavía no lo entendamos y no lo hayamos descubierto como debamos descubrirlo. Voy a continuar, pero yo quería hacer esta reflexión. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Bueno, pues entramos aquí a dos cosas muy importantes. Número uno, dice Dios: si pusiere yo plaga, si pusiere yo plaga. ¿De dónde viene la plaga? ¿Quién la manda? El Señor. ¿Por qué la manda? Pues por algo. Pues claro que por algo, definitivamente, ¿verdad? Ahora, ¿plaga en la casa? ¿Cómo es la plaga en la casa? ¿Será el moho en las paredes
y de alguna otra forma por allí hay que investigarlo, hay que ir a lo más profundo de la palabra. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la puerta por 7 días. Pues bueno, también Dios, ¿es para Dios importante la plaga de una casa? Sí lo es. Sí lo es. Sí lo es. Tan así que nos lo dejó escrito. Tan así que da instrucciones al respecto. Y bueno, pues sí, muy interesante. Te repito que lo más probable es que para nosotros eso no tenga ningún valor y ningún sentido, pues debe tenerlo. Debe tenerlo. Hace que 25 minutos antes de empezar el video, estaba yo aquí hablando con una persona precisamente que se dedica al mantenimiento de casas, porque sí, en mi casa por ahí he descubierto algo de plaga y pues vamos a tratar de subsanarla, ¿verdad? Ya me puse de acuerdo con la persona ahorita para pues iniciar un proceso de restauración. Esa casa tiene que ser restaurada, debe ser restaurada. Es la voluntad de Dios que sea restaurada y lo vamos a hacer a la brevedad posible. Bien, entonces dice, y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Bueno, de entrada, la plaga es inmunda. ¿Y dónde debe estar? En lugar inmundo. ¿Las piedras entonces pueden estar inmundas? La respuesta es sí. Fíjate nada más qué revelación. La respuesta es sí. Las piedras pueden estar inmundas con este tipo de lepra. Dice, y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspare. Y eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo yo que hacer? Pues que se proceda a raspar todas esas paredes que están sucias, que tienen moho, que están inmundas, pues hay que rasparlas. ¿Para qué hay que rasparlas? Pues para pintarlas, para subsanarlas, para quitarles lo inmundo. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro y recibirán la casa. Entonces, ¿hay piedras limpias? Sí, hay piedras limpias. ¿Y hay piedras inmundas? Sí, claro, hay piedras inmundas. Se deben quitar las inmundas y poner las limpias. Dice, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Recubrirán la casa. Pues eso es lo que se va a hacer en mi casa, de lo que te estaba ahorita hablando, Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa inmunda. Dice, es lepra. Hay una lepra maligna allí, en esa casa. Inmunda es. Ay, Dios mío, mira hasta dónde va. A ver, ¿sabes quién está diciendo esto? Dios en su palabra. Dice, la casa es inmunda. Wow. Y nosotros somos santos. Si nosotros somos santos, tenemos que habitar en una casa santa, limpia. Esa es la perfecta voluntad del Señor. Derribará por tanto la tal casa, Padre amado, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. ¡Wow! ¡Wow! Si hablamos de una plaga que ya se trabajó en ella y no se pudo eliminar, y la plaga sigue, la voluntad perfecta del Señor es, se debe derribar tal casa. Tal casa debe derribarse. ¡Wow! Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar,
será inmundo hasta la noche. ¡Wow! Mira nada más el poder de la inmundicia. Hace inmundo a todo aquel que tenga contacto con lo inmundo. Dice, y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos. También el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Bueno, la inmundicia hay que quitarla. ¿Cómo? Hay que lavarnos espiritualmente, y en estos casos que estamos leyendo, físicamente las prendas tenían que ser lavadas. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces hablamos, número 1, que una casa puede tener plaga. Que si tiene plaga es porque Dios la envió. Y si la envió es porque algo anda mal en los moradores de esa casa. Y que la voluntad perfecta del Señor es que sea limpiada. Que la plaga sea desaparecida. Y se da una instrucción con respecto a la casa. Y si todo está bien, ya es limpia, porque la plaga ya desapareció. Cuando es limpia, entonces hay un procedimiento. Pero si la plaga sigue y sigue y sigue y sigue, la casa tiene que ser derribada. Es una plaga maligna. Dice, entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, y madera de cedro, grana e hisopo. Aquí está. ¿Te acuerdas que comencé hablando de que todos los elementos tienen una representación? Sí, desde luego. Desde luego que también el cedro, el hisopo, la grana, ¿verdad? El olivo, el incienso, todos esos elementos que Dios los procura y los acepta, son buenos. Son buenos en lo natural y son buenos en lo espiritual. Y por contraste, todos los elementos que Dios, de los que habla mal en su palabra, tengamos cuidado. Y que no formen parte ni de nuestra dieta ni de nuestros hábitos comunes. ¿Por qué? Porque Dios no los aprueba. Y son malos en lo natural y son malos en lo espiritual. Entonces dice, y tomará el cedro. Dice, antes, en el versículo 50, estoy en el capítulo 14, versículo 50. Y degollará una vecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana, la vecilla viva, y las mojará en la sangre de la vecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Ya no tengo nada más que decir al respecto de los rituales. Sí hay razones espirituales. Y purificará la casa con la sangre de la vecilla. Purificará la casa con la sangre de la vecilla. La sangre purifica, ¿amén? Eso para nosotros es clarísimo, Con las aguas corrientes, con las aguas purifican. Con la vecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Elementos usados para purificar, para limpiar. Luego soltará la vecilla viva fuera de la ciudad, sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Fantástico, hermoso. Fantástico, hermoso. Así lo establece el Señor. Y aunque para nosotros no es un mandamiento tal cual directo para hacerlo de estas formas, ¿verdad? Tomemos la parte espiritual simbólica de todos estos elementos y hagámoslo. Esta es la ley. Fíjate cómo dice, esta es la ley acerca de toda plaga, lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuando es inmundo y cuando es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Comenzó hablando de todo esto pues desde más atrás, desde el capítulo 13 empezó hablando de la lepra, todo el capítulo 13 de Levítico y ahora todo el 14 y en los últimos 4 versículos encierra todo, de todo lo que habló y dice, toda esta es la ley acerca de toda plaga, de lepra, de tiña, de lepra del vestido, hay lepra en el vestido, de lepra de la casa,
también acerca de la hinchazón en el cuerpo, de las erupciones en el cuerpo, de las manchas blancas en el cuerpo. Y dice, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. A Dios le importa mucho que lo inmundo no esté en sus hijos, ni en su casa, ni en su cuerpo, ni en su vestido. A Dios le importa mucho. Hay de pasada para aquellos que dicen que para Dios no es importante el vestido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios quiere que estemos limpios. Limpios de casa, limpios de ropa, limpios de cuerpo. Limpios de cuerpo. Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con los hijos de Dios debe ser santo, puro, limpio, purificado. Todo. Voluntad perfecta del Señor para ti, para todo hijo de Dios. Esta es la ley tocante a la lepra. Entonces, pues hagámosle caso, ¿eh? Ahora, ¿hay otros elementos que nos hacen inmundos? Sí, claro. La comida inmunda, hay comida sucia, inmunda espiritualmente. No se diga sucia, inmunda, así en forma natural, pues nos da una diarrea, una enfermedad estomacal inmediatamente, ¿verdad? Entonces, seamos muy cuidadosos. Mantengamos limpio, atención, nuestras vestiduras espirituales. Mantengamos limpio nuestro corazón. Mantengamos limpia nuestra mente. Purifiquemos nuestra alma. Mantengamos limpio nuestro espíritu. Aleluya. Nuestra conciencia. La Biblia habla mucho de la limpia conciencia. Este es un tema del que nunca se habla, la conciencia. Pero hay muchos versículos, hay varios, donde el Señor habla de la limpia conciencia. Hebreos es uno de ellos también, ¿verdad? Acerquémonos al Señor con limpia conciencia. Entonces, la limpieza espiritual es una ordenanza del Señor. Nos vamos al mundo, nos contaminamos. Miramos cosas que no debemos ver en la tele o en el celular, nos contaminamos. Escuchamos cosas inmundas, nos contaminamos. Hay mucha contaminación. Okay. Ahora, déjame ya cerrar con esto. A ver. Cuidar tu limpieza espiritual. Toda ella. La espiritual también, pero también la física. Eso no es ser religioso. Por favor, no creas esa tontería espiritual de que, ay, qué religioso eres. Pues bueno, está bien, te perdono. Si crees que nos hacemos muy religiosos, o que queremos ser judaizantes, de ninguna manera. Pero esta ley de Moisés, con esta ley de la lepra, dictada por Dios, donde Dios aclara que nada inmundo nos toque, porque yo soy santo, ustedes deben ser santos también. Y santos en toda la manera de vivir, en toda la expresión de la palabra, en la espiritual y en la material, en la física también. Así es de que si tú quieres seguir comiendo chicharrones de cerdo, pues es tu problema, ¿verdad? Yo te invitaría a que espiritualmente evitemos todo tipo de contaminación natural y espiritual, porque esta es la perfecta voluntad del Señor. ¿Qué leímos? Pues capítulo 14 de Levítico, la ley de Moisés. Ahora, ¿entendiste que sí tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual? ¿Con nuestro tiempo presente? Desde luego que sí. Entonces, bueno, en el próximo video entraré al capítulo 15 donde habla de otras impurezas, otras más. Y va a ser muy, muy emocionante. Bueno, por ahora agradezco al Señor que me permita compartir
esta enseñanza, que creo que mutuamente sí, nos es de mucha bendición. Bueno, pues en el nombre del Señor, una vez más, le envío bendiciones. Amén.